Hola iglesia, buenas noches. Vamos a adorar juntos a nuestro Dios que vemos a través del Padre, a través de Jesús que es el Hijo y el Espíritu Santo. Te adoramos, Dios, eres aparte de todo, eres único, eres digno. Santo, incomparable Dios. Tu gracia postrado me encontró. No soy perfecto, mas yo te ofrezco. Quebrantado corazón, eres santo, con el cielo canto, santo, poderoso tuyo es mi clamor, santo es tu nombre, oh Dios, santo es tu nombre, oh Dios. Jesús, recibe el sonido, cielo y tierra unidos, cantan santo eres tú. Y si te exalta, haz que arda en mi alma una pasión por ti, Jesús. Recibe el sonido, cielo y tierra unidos, cantan santo eres tú. Y si te exaltas, haz que arda en mi alma una pasión por ti, Jesús. En tu grandeza, encuentra fuerza, mi quebrantado corazón. Le decimos a Él juntos, eres santo, con el cielo cantó, santo, poderoso tuyo es mi clamor, santo es tu nombre, oh Dios. Eres santo, con el cielo cantó, santo, poderoso tuyo es mi clamor, santo es tu nombre, oh Dios, santo es tu nombre, oh Dios. Necesitamos ser, eres único, apartado, diferente, eres digno, Salvador, tú eres digno, Rey eterno, tuyo es
mi clamor. Santo es tu nombre, oh Dios. Eres santo, con el cielo canto, santo. Dile. Santo es tu nombre, oh Dios. Eres santo, con el cielo canto, santo, poderoso tú eres mi clamor. Santo es tu nombre, oh Dios. Jesús, eres santo, con el cielo canto, santo, poderoso tú eres mi clamor. Santo es tu nombre, oh Dios. Santo es tu nombre, oh Dios. Santo es tu nombre, oh Dios. Santo, Santo Jesús. Te damos la bienvenida a nuestros hogares, y aunque estamos a la distancia, estamos en tu presencia. Te bendecimos, Dios. Bienvenidos a casa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, iglesia? Personas, familias que nos están acompañando en esta transmisión, sean todos bienvenidos. Ya alabamos al Señor, vamos a escuchar su palabra y la verdad es un gusto siempre saludarlos. Sabemos que la iglesia no para, porque Dios ha permitido este tipo de transmisiones para continuar llevando su mensaje, diciendo a la gente que tenemos un Dios que está vivo, que está en control y que quiere lo mejor para nosotros en todo momento. Amén. Muy bien, vamos entonces a iniciar. Yo siempre los animo y hoy quiero también animarlos, quiero orar por sus trabajos, por sus negocios y para que la fe no nos falte, ¿ok? Dile al que está a tu lado, vamos a orar, acompáñanos. La escritura dice en Mateo 18:19 que cuando dos o más nos ponemos de acuerdo acerca de cualquier cosa, dice que Dios nos escucha y nos lo concede. Así es que ponte ahí, dile, vamos a orar todos juntos, vamos a clamar a nuestro Dios. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que durante este distanciamiento social, esta crisis nacional y mundial, esté tu presencia. Bendecimos toda fuente de ingresos, todo trabajo, Señor. Bendecimos todo negocio, Señor. Y declaramos, Señor, que en este tiempo, Señor, que para el mundo es imposible y para ti posible, declaramos que se levantan, Señor, en Valle y todas aquellas familias y personas que nos vienen siguiendo en las transmisiones, se levantan dueños de negocio y empresarios, Señor. En el nombre de Jesús, bendecimos toda fuente de trabajo. Declaramos, Señor, que somos inteligentes, que tenemos tu mente y sobre todo, Señor, que tenemos tu mano poderosa. En el nombre de Jesús, amén. Amén, personas, muy bien. Pues la verdad es que estamos gozosos siempre porque Dios nos ha mostrado en todo momento que está, ¿verdad?, en control y que Él tiene, ¿verdad?, tiene un futuro ya establecido para ti y para mí. Y mira, el día de hoy
te voy a decir por qué estamos tan contentos, porque hoy Dios nos da una palabra diferente que viene complementando las prédicas y la palabra y los mensajes que Dios ha transmitido aquí en Valle. Y mira, el día de hoy quiero que le digas a la persona, o si tú estás escuchando este mensaje, ya te dije, dale gracias a Dios, o dile a quien te acompañe, tu familia, tus parientes, tal vez amigos, diles, la prédica de hoy se titula, escucha bien, Dios se ocupa de nosotros. Dios se ocupa de nosotros. ¿Saben lo que significa tener un Dios que se ocupe de nosotros y saber experimentarlo y vivirlo? Wow. Entonces Dios hoy te dice, no temas, yo estoy contigo, ¿verdad? Dios se ocupa de nosotros. Y vamos a ver a la Escritura, vamos directamente a la Escritura para ver, ¿verdad?, que el Espíritu Santo sea el que nos vaya guiando y el que nos hable de manera clara de este mensaje que Dios tiene para ti y para mí el día de hoy. Te quiero llevar al Génesis, a ese primer libro, al origen, en el capítulo 16, ¿verdad? Vamos a leer desde el verso 1. ¿Te parece bien? Y vamos a ver la historia ahí de quién, de dos personajes maravillosos y bueno, de tres personajes, dos principales, que son Abraham y que es su esposa Sarai y una mujer llamada Agar. ¿Tú crees? Mira, lo que sucede, tú sabes, en estas historias que nos ha seguido, tú puedes leerlo ahí en el Génesis, en el capítulo 16, cómo de repente Abraham y Sarai se encuentran sin hijos. Se encuentran sin hijos y acuérdate, el Señor ya le había prometido a Abraham que le iba a dar descendencia, porque inclusive Abraham en capítulos anteriores le pide al Señor, Señor, me has bendecido con todo, tengo todo, pero no tengo un hijo, y entonces todo esto que yo he formado, ¿a quién se lo voy a dejar? Y yo, en el anhelo de mi corazón, decía Abraham, es tener, ¿verdad?, un hijo propio. Y entonces sabemos que Sarai, su esposa, era estéril, y sin embargo el Señor le hace una promesa. Pero mira, cuando vemos las circunstancias, cuando nos olvidamos de las promesas de Dios y sobre todo cuando estamos pasando crisis, la verdad es que muchas veces queremos ayudarle a Dios y lo más lamentable es que terminamos ayudándole, metiéndonos nuestras manos. Y entonces en este tiempo, ¿qué dijo Sarai? Mi marido ya tiene 86 años, yo tengo 76 y yo no veo claro. Y la verdad, yo necesito un hijo, ya veo cómo sufre Abraham porque quiere un hijo y yo también. Entonces, ¿sabes qué hace? Se le ocurre la maravillosa idea de escoger una sierva para su esposo. ¿Tú crees? Le echa por ahí el ojo una mujer, una esclava de su casa, y dice, esta mujer ha vivido conmigo 10 años aquí en Canaán, la conozco, sé que es una mujer, ¿verdad? Es una esclava fiel, en fin, empieza ella a hacer maquinaciones, le platica al esposo Abraham, y los dos llegan a un acuerdo y dicen, ok, ¿verdad? Y a lo mejor te parecerá extraño, pero ¿cuántas familias hoy en día que no pueden tener bebés, lo que hacen es a través de probeta, a través de adopciones? Ellos hicieron lo que en el momento consideraron. Entonces tomaron a la esclava, hablaron con ella, Agar dijo adelante, ¿verdad? Y entonces también Abraham dijo, estoy de acuerdo, vamos a tener un hijo a través de esta sierva que nosotros vamos a guiar y vamos a dirigir. Pero lo que no sabían esta pareja es lo que vendría más adelante. Por un lado, ¿verdad?, esta mujer llamada Agar pues era la esclava, pero tú sabes que dice la Escritura que cuando ella quedó embarazada empezó a ver mal a la ama, empezó a ver mal a la señora de la casa, empezó, ¿verdad?, la soberbia, empezó a decirle, tal vez, sabes, tú serás la patrona, tú serás el ama de esta casa, pero aquí quien le dio un hijo a tu esposo fui yo. Y entonces Sarai se empieza a notar actitudes que antes no veía, ¿verdad?, que vienen por la naturaleza humana. Va y le dice a su esposo Abraham, oye, fíjate que esta mujer antes pues era una mujer recta, era una mujer honesta, y ahora no sé qué le pasa, pero desde que está embarazada me empieza a mirar mal, me critica tal vez o me ofende, cosas de ese tipo, ¿no? Y entonces Abraham tal vez al principio era tranquila, mira, vamos a hablar con ella, esto, y de repente, ¿verdad?, llega la situación en donde Sarai va y le dice a su marido, no la aguanto más esta situación. Inclusive le dice, mira, si tú ya no quieres hacer nada,
que juzgue Dios a ver si tú o yo somos los responsables de esto. Y entonces el esposo le da lugar a la esposa y le dice: mira, haz con tu sierva Agar lo que tú consideres. ¿Y qué es lo que hace? Pues empieza a hostigarla, empieza precisamente, ¿verdad?, a maltratarla, empieza a hacer ese pago que muchas veces descuidamos, porque a lo mejor dices tú, pobre Agar, pero mira, muchas veces nosotros en medio de situaciones difíciles o inclusive del éxito perdemos el piso, ¿no? Hoy en día inclusive muchas veces nos llega un favor de Dios o nos llega una situación y empezamos a tener soberbia, empezamos a ver cosas que la verdad dejan mucho que desear para jefes de trabajo, para padres de familia, para autoridades. ¿Y qué sucede? Sarai empieza a presionar a esta mujer, la empieza a maltratar, hasta que sucede lo que tenía que suceder en este caso, como dice esta historia, que Agar ya no aguanta la presión de la señora de la casa y termina por irse embarazada y aventurarse a la vida. Y entonces, ¿qué sucede? La escritura dice aquí algo interesante, ¿verdad? Que cuando Agar se va de su casa, ¿qué crees que sucede? Ella de haber pensado: hasta aquí llegó mi vida, a lo mejor después reflexionando no tuve prudencia, no traté bien a la dueña de la casa, o simplemente a lo mejor ella también pudo haber pensado: ella tuvo la culpa, me empezó a hostigar, cosas que tú sabes que suceden en el día a día. Y fíjate lo que dice ahí la escritura, vamos a leer solamente ese párrafo, a partir de Génesis 16 del verso 7. Fíjate bien, cuando ya esta mujer llamada Agar huye de la presencia de la señora de la casa de Sarai, dice: pero un ángel del Señor la encontró en el desierto junto al manantial que está en el camino de Sur, y le preguntó: Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Estoy huyendo de mi señora Sarai, contestó ella. Entonces el ángel del Señor le dijo: regresa al lado de tu señora y obedécela en todo. Además el ángel del Señor le dijo: aumentaré tanto tus descendientes que nadie los podrá contar. Estás encinta y tendrás un hijo y le pondrás por nombre Ismael, porque el Señor escuchó tu aflicción. Será arisco como un potro salvaje, luchará contra todos y todos contra él, pero él afirmará su casa aunque sus hermanos se opongan. Como Agar había hablado con el Señor, le llamó el Dios que ve, pues se decía: Dios me ha visto y todavía estoy viva. También dice aquí, también por eso el pozo se llama pozo del que vive y me ve. Wow, tú sabes esto, qué maravilloso, ¿no? Cuando esta mujer llamada Agar sintió que ya su vida había terminado, que por las situaciones que estaban pasando había perdido todo, ¿qué crees que sucede? Tremendas cosas, ¿no? Lo que pasa aquí es precisamente, ella dijo: hasta aquí llegó mi vida, no fui prudente, estoy fuera de la casa de Abraham, embarazada y sin ningún futuro ni ninguna esperanza. Y de repente, ¿qué crees? El ángel de Jehová se le aparece y empieza a animar su corazón. En primer lugar, ella se da cuenta y dice: tú eres el Dios que ve, o sea, no estoy abandonada. Finalmente ese Dios que aprendí con esta familia de Abraham, Sarai, con toda la casa de Abraham, me doy cuenta que es un Dios real, que es un Dios que se ocupa de sus hijos y de sus hijas, y que ahí no hay categorías y que ahí no hay diferencias sociales. Para Dios todos somos iguales, y se empieza a llenar su corazón. Y además el Señor, ¿verdad?, a través del ángel de Jehová, que por cierto es la primera vez que se nombra el ángel de Jehová, y que seguramente se refiere a ese Cristo en un futuro, ¿verdad?, como prototipo de sombra de lo que vendría en un futuro, alienta su corazón. Y lo primero que le dice, ¿verdad?, fíjate: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Tal vez la primera pregunta pues se la contestó fácil Agar. ¿Qué le dijo? Vengo de la casa de Sarai, mi ama que me corrió, y expresó. Pero la segunda pregunta que le hace el ángel del Señor, pues no sabe contestarla, ¿no? Por eso está ahí la situación, ¿no? Dice: pues la verdad, ella misma no sabía dónde iba. Si ella seguramente se aventuraba sola en el desierto sin la ayuda de ese Dios poderoso, peligraba o tal vez iba a morir ella y su bebé.
Pero entonces, ¿qué podemos saber aquí en esta escritura? Fíjate, que acabamos de leer. Esta escritura podemos ver entonces, ¿verdad? Cómo Agar llamó a Jehová, con el cual hablaba, y le dio un nombre. Tú eres el Dios que me ve. O sea, no estoy desamparada. Tú me conoces, conoces todo de mi vida, conoces mi entrada y mi salida, conoces mis circunstancias en cada momento. El ángel del Señor encuentra a Agar. Mira, aquí lo podemos ver aquí, que ella no fue a buscar a Dios, pero ¿qué crees? Dios está empeñado en buscar a la gente y decirle que se ocupa, y sobre todo de su pueblo y de sus hijos. Él, ¿verdad?, fue el que fue a buscar a Agar. Y él le dice varias cosas. Ya te dije, la primera es de dónde vienes y a dónde vas, y ya conversamos de que la primera pregunta se la contestó, la segunda no. ¿A dónde puede ir una mujer como en esas circunstancias, no? Y entonces, ¿qué es lo que le dice el Señor? Vuélvete a la casa de tu señora y sométete a ella. Vuélvete y sométete. Esta es la única manera de experimentar la gracia y la bendición de un Dios poderoso. Mira, porque si ella hubiera continuado vagando por el desierto, ya te dije, hubiera sido desastroso, porque tanto el bebé como ella pudieron haber muerto. Hay otra también situación de esta escritura. Cuando Dios nos encuentra vagando, esto es lo que dice siempre: vuélvete y sométete. Sométete a las circunstancias que te desagradan y yo lo resolveré. Tal vez en esta crisis que estamos viviendo, en este distanciamiento social, en esta pandemia a nivel nacional y mundial, tú estés en situaciones de aprietos. Tal vez te hayas alejado de Dios, te hayas desesperado, o simplemente no ves una salida, ¿verdad?, en eso que muchas veces tenemos enfrente, por lo que estamos viviendo, por lo que estamos pasando. Porque al principio pues todos animados, pero de repente cuando ves que esta es una realidad, ¿cuántas veces en el grupo de oración, en los mensajes, en la consejería, vemos que la gente nos dice: la verdad, pastor, está esta cosa difícil? Es una realidad que estamos viviendo, hemos perdido amigos, hemos perdido mucha gente, ¿verdad?, en otras iglesias familiares, etcétera, y eso entristece nuestro corazón y nos mete en una situación difícil, y eso nos ha alejado un poquito de buscar la presencia de Dios. Y hoy el Señor te dice a ti que tú necesitas esta palabra. Por favor, escúchame bien. Te dice el Señor: vuélvete a mí y sométete a la circunstancia que estás viviendo. Y tal vez esta circunstancia, como digo, ¿verdad?, no te agrade mucho. Tal vez tengas un trabajo donde ahorita las condiciones no están iguales. Tal vez tengas un negocio en donde dices no marcha completamente. O tal vez digas: ¿qué está sucediendo en esta situación? Y el Señor te dice: vuélvete a mí, porque aún en esas cosas que te desagraden, yo te voy a mostrar que yo me voy a ocupar de ti y de esas circunstancias que estás viviendo. Wow, qué tremenda situación. ¿No te da gusto que tenemos un Dios que se ocupa de nosotros? Porque el mandamiento de hoy del Señor, ¿verdad?, es, además, siempre el Señor te da promesas y bendiciones. Porque fíjate, no nada más le dijo a esta mujer Agar: regrésate y sométete, o sea, obedece todo a tu ama. Primero le da una bendición. Fíjate lo que le dice. ¿Cuál es la bendición primero que el Señor le da? Multiplicaré tanto tu descendencia que por ser tanta no podrá ser contada. Imagínate cómo esa bendición del Señor, ¿no?, se la da a esta mujer y le promete el Dios poderoso, el Dios altísimo, ¿no? Agar ha de haber dicho: wow, Señor, tú eres un Dios lleno de atributos, que todo lo sabe, que todo lo puede y está en todo lugar, Señor. Porque en ese momento el Señor seguramente estaba llegando al corazón de Agar, y Agar dijo: aquí voy a morir con este bebé, ¿cómo lo voy a tener? Aquí se acabó mi vida, mi descendencia. Y el Señor lo primero que le hace es una bendición: tu descendencia no la vas a poder contar. Wow, qué padrísima bendición. Y escucha después lo que sigue. Y a continuación le sigue la profecía sobre la naturaleza de su hijo Ismael, ese bebé que llevaba en sus entrañas. Y dice: será un hombre fiero, su mano se levantará contra todos y la mano de todos contra él. Será un hombre no conformista, será testarudo, un hombre con quien nadie se pueda llevar bien, pero va a salir adelante. O sea, por un lado le da la bendición y por otro lado le da una profecía para
para su hijo. Y además, cuando ese niño nazca, le vas a poner Ismael. ¡Wow, Señor! ¿Sabes que detrás de una promesa y de una bendición viene la obediencia? Porque seguramente después de que Agar habló con ese Dios poderoso, ella dijo: wow, Señor, me encontraste, estás ocupada en mí, Señor, no estoy sola, tengo un Dios poderoso. Y entonces eso animó su corazón para regresar a la casa de Sarai, sujetarse y obedecer. Y ya te dije, a lo mejor no es nada cómodo, pero Dios le dijo: aún en esa situación que no te agrada, yo te voy a sacar adelante de tu situación. ¿Entiende por qué tenemos un Dios maravilloso como el que el día de hoy nos está hablando a nuestros corazones? Persona, familia Valle, Dios se ocupa de nosotros. ¿Entiende ese concepto que hoy el Señor, ese mensaje hermoso que Dios nos está diciendo? Por favor, escúchelo. Tenemos un Dios que se ocupa de ti y que se ocupa de mí y de los nuestros en general. ¡Wow, Señor! ¡Qué bendición! ¡Wow, Señor! Aquí, obviamente, Agar, ya te dije, estaba descubriendo la naturaleza y los atributos de un Dios poderoso. Amén. Una pregunta: ¿has tú alguna vez descubierto a Dios como aquel que vive y ve? El que sabe todo acerca de tu vida y de tus circunstancias. ¿Tú lo has experimentado? ¿Lo has descubierto? Seguramente sí. Tú y yo hemos descubierto ese Dios que esta Agar le dice: el Dios que ve, el Dios que se ocupa de mí, porque Él conoce tu pasado y conoce también nuestro futuro. Y Él el día de hoy te dice, como le dice Agar: si tú andas fuera de mi presencia, vuélvete a mí y sométete donde vayas. Mira, a lo mejor ahorita las circunstancias de tu familia no son las más adecuadas, de tu trabajo, de tu negocio, de lo que tú estés pasando, pero el Señor te dice: aún en esas situaciones que tú estás viviendo, yo te voy a sacar adelante, porque yo me ocupo de tu vida. Entonces, ánimo, ¿verdad? Porque estas bendiciones el Señor hoy las está derramando. Mira, también me impresiona, si tú puedes voltear a ver allí el Éxodo capítulo 3 del Antiguo Testamento, con este hombre llamado Moisés. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de Moisés o no? Ese hombre que de repente como niño, ¿verdad?, es rescatado de las aguas y que se le pone Moisés porque fue precisamente salvado de las aguas. Cuando el faraón empieza a ver que los varones en Egipto se empiezan a multiplicar, él se preocupa y él dice: no puede ser, al rato ellos van a ser innumerables y van a acabar con nosotros. Y empieza a ordenar que mataran a todo niño, ¿verdad? Y que las niñas solamente quedaran con vida. ¿Y qué pasa? La mamá misma de Moisés pone al bebé, que es hermoso, dice la Escritura, lo manda sobre las aguas. Lo rescata la propia hija del faraón, lo restaura, dice: necesito una hebrea para que lo alimente. ¿Y quién crees que llega? La propia mamá. Dime si no el Señor se ocupa de nosotros. Dime si no se ocupó de un bebé, de un hebreo, de un esclavo. Imagínate si el día de hoy no se va a ocupar de tu situación y de la mía. Qué maravilloso, la verdad a mí me maravillan estas historias, me hacen vibrar y me hacen llenarme de esperanza y de una fe muy exquisita, muy, muy agradable. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Verdad? Y tú sabes la historia. De repente Moisés crece al lado del faraón como un hombre con muchos recursos, con un hombre con todo suplido, y el Señor pone en su corazón que él es hebreo, y de repente ve cómo maltratan los egipcios al pueblo, se mete por uno de los hebreos, ¿verdad? Y mata al egipcio, y él tiene que salir huyendo. Y cuando él ya está, ¿verdad?, en otra vida y sale huyendo, porque obviamente el faraón lo iba a matar, ¿verdad?, por descubrir todo esto, él se va a vivir a otro lado, obtiene una vida diferente con una mujer llamada Séfora, ¿verdad?, y su suegro Yetro, y empieza a vivir una vida diferente. Y de repente, ya con una vida nueva, como quien dice, el Señor lo llama ahí en el Éxodo 3, y fíjate lo que le dice a este hombre llamado Moisés, que es tremendo. Por favor, vayamos allá a esta lectura, si me acompañas, por favor. Allí en el Éxodo número 3, el verso 1, amén. Vamos a leer lo que dice, por favor, la Escritura. Todos ahí en su Biblia, y si no tienes tu Biblia, escúchala, yo te la voy aquí a leer. Éxodo 3, del 1 al 12. Moisés cuidaba las ovejas de su suegro Yetro,
que era sacerdote de Madián. Acuérdate, él ya estaba viviendo una vida, porque él tuvo que huir para que no lo agarraran y le quitaran la vida, porque defendió al pueblo hebreo, al pueblo de Dios. Y de repente aquí dice, ¿verdad?, que ya tenía una familia, estaba cuidando las ovejas de su suegro Yetro, que era sacerdote de Madián. Y un día las llevó a través del desierto y llegó hasta el monte de Dios, que se llamaba Horeb. Allí el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego en medio de una zarza. Moisés se fijó bien y se dio cuenta de que la zarza ardía con el fuego, pero no se consumía. Entonces pensó, ¿qué está pasando? ¿Por qué no se consume esa zarza con el fuego, no? Y fue y se acerca, y de repente, ¿qué crees que hace el Señor? Le llama Moisés, Moisés. Él dice, ¿qué pasa? Moisés, aquí estoy, Señor, aquí estoy. Y entonces dijo, ¿verdad?, cuando se acerca a la zarza, porque fíjate que es interesante, la zarza se puede hacer como una analogía, haz de cuenta que es paja, que de repente la prende y rápido, y entonces esta paja no se consumía, esta zarza. Entonces, ¿qué? Le llama la atención a Moisés, y si algo está pasando aquí, llega y entonces se encuentra con el Dios poderoso, y le dice, quítate el calzado, porque estás en un lugar santo, porque la tierra que pisas es una tierra santa. Wow, y se quita su calzado Moisés. Y entonces, ¿sabes? Empieza a escuchar la voz del Señor, que le dice, yo soy el Padre de tus antepasados, el Padre de Abraham, el Padre de Isaac, el Padre de Jacob. Fíjate, vamos a leer eso, ¿verdad?, para que veas a lo que el Señor hoy nos quiere mostrar el Señor en medio de este mensaje que el Señor te está dando, que Dios se ocupa de nuestras vidas. Fíjate bien, ok, vamos acá. Dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacobo. Moisés se cubrió la cara, pues tuvo miedo de mirar a Dios, ¿verdad? Porque acuérdate que cuando miraba a la gente, a Dios moría. Y de repente Moisés sabía eso y se cubre la cara. Dice, no te quiero ver, Señor. Pero fíjate lo que le dice después el Señor. Dice, el Señor siguió diciendo, claramente he visto cómo sufre mi pueblo que está en Egipto. Los he oído quejarse por culpa de sus capataces, y se ve muy bien, dice, y sé muy bien lo que sufren. Por eso he bajado para salvarlos del poder de los egipcios. Voy a sacarlos de este país y a llevarlos a una tierra grande y buena, donde la leche y la miel corren como aguas. El país donde viven los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Mira, he escuchado quejas de los israelitas y he visto también que los egipcios los maltratan mucho. Por lo tanto, ponte en camino, que voy a enviar, dice, te voy a enviar ante el faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas. Wow, qué tremendo. Fíjate bien, ¿no? Cuando los israelitas están siendo, ¿verdad?, oprimidos fuertemente por los egipcios, empiezan a clamar a un Dios vivo. ¿Tú crees? Señor, ayúdanos, Señor, mira nuestra aflicción, mira lo que está pasando, mira todo lo que estamos hoy padeciendo. Y entonces otra vez el Señor se ocupa de su pueblo, una y otra vez. Basta con que su pueblo clame a Él, basta con que su pueblo diga, tengo temor, Señor, tengo incertidumbre, Señor, no sé lo que me está pasando, pero aún mi fe ha bajado, Señor. El Señor te tiende la mano, y lo primero que hace es platica con su siervo Moisés y le dice, ¿sabes? He visto la aflicción de mi pueblo y quiero que sepan que yo me ocupo de los míos. Así como nuestros padres, ¿verdad?, se han ocupado, a lo mejor una abuelita o alguien en tu vida, o un tío, o un hermano, o un vecino, o lo que sea, se ha ocupado de tu vida porque tú no tuviste, ¿verdad?, alguna protección diferente. Hoy Dios te dice, ¿sabes? Yo me ocupo de ti. ¿Te gusta eso, lo que está el Señor hablando? La verdad es que nos tiene que emocionar, porque además el Señor lo dice y el Señor lo cumple. Wow, Señor. Y seguramente esta palabra tú y yo la requerimos el día de hoy, porque Dios no se equivoca. ¿Y qué dice entonces Moisés? Tú lo sabes, ¿no? Empieza, no, Señor, ¿cómo yo quién soy para sacar a tu pueblo, Señor? Si yo vengo huyendo, yo soy prófugo de Egipto, yo maté a un egipcio por salvar a un hebreo, pero ve mi condición. Y empieza, y entonces, ¿qué le dice el Señor? Ve, porque yo voy contigo. Y tú sabes todo lo que Moisés hizo después. Tú sabes que cuando él, ¿verdad?, a pesar de que él no creía en él mismo, el Señor le dijo a Moisés, ¿sabes? Yo también me ocupo de mi pueblo
pero tú, Moisés, eres mi pueblo y también me ocupo de ti. Y si quieres apoyarte con tu hermano Aarón, porque no quieres ir solo, adelante. Pero también, si tú lees este maravilloso libro del Éxodo y la palabra de Dios, la verdad, bueno, es mejor que una serie diferente. En serio, te apasionas porque te empiezas a meter a la escritura y te empiezas a dar vida y te das cuenta que este mismo Dios que se ocupó de Agar, esa esclava, que se ocupó de su pueblo, aún con todo y el poder de Faraón y del mismo Moisés, ¿verdad? Es el mismo Dios que hoy te dice, ¿sabes? Yo me ocupo de ti. Wow, Señor. Y mira, continuemos el día de hoy. Y yo te voy a decir una cosa, ¿verdad? Yo no sé cuántas veces tú has visto la mano de Dios en tu vida en este tiempo, ya te dije, de crisis, en este tiempo, ¿verdad?, de pandemia, ¿sí? En este tiempo de muchas altas y bajas y sobre todo de carencias, de repente de circunstancias que tú y yo hemos desfallecido, tal vez o no, nos hemos mantenido firmes, pero seguro que tú has flaqueado en alguna de tus áreas, ¿verdad? Pero entonces fíjate la pregunta que yo te hago aquí, Valle, ¿sí? Escúchame, persona, familia que me estás hoy viendo y escuchando a través de esta transmisión. Escucha la pregunta: ¿de qué manera Dios se ha ocupado de ti o de los tuyos durante esta época de pandemia, crisis nacional y mundial? ¿De qué manera? ¿Podrías escribir algo ahí? ¿Podrías animarte el día de hoy a regalarle algo a esta persona que está siguiendo esta transmisión o estas familias? O tú misma persona, a lo mejor te alejaste un tiempo y regresó, el Señor te dice: vuélvete a mí porque yo te voy a sostener y sométete a mi palabra. Wow, Señor. Me gustaría que escribieras ahí, iglesia hermosa, ¿verdad? El Señor me levantó de mi negocio, el Señor levantó mi salud, el Señor me ha dado nuevas fuerzas, el Señor ha estado conmigo en todo momento, aún inclusive en mis malas decisiones, como le pasó a Abraham y como le pasó a Sarai, porque aunque ellos tomaron pésimas decisiones y también Agar por lo que vivió, el Señor las cosas las restaura y las compone para darnos una vida diferente y siempre, ¿verdad?, llevar frutos hacia adelante. Wow, Señor. Mira, déjame, ¿verdad?, avanzar en esta cuestión. ¿Sí? ¿Te gustó esto de Moisés? ¿Te gustó lo que están poniendo ahí algunos hermanos? ¿Han visto la mano de Dios? Y te están diciendo cómo el Señor se ocupó. Aquí en esta congregación hemos visto muchas cosas. Yo he visto, ¿verdad?, de la nada cómo el Señor se ocupa de nosotros. He visto, te digo, cómo negocios empiezan a levantarse, vienen quebrados, y he visto cómo el Señor los restaura y se ha ocupado en sanidades, inclusive en restaurar nuevas familias, en dar ánimo y aliento al corazón a muchos de los que aquí nos congregamos. Inclusive, ¿verdad?, muchas veces en nuestros empleos hemos visto la mano de Dios. Yo recuerdo muchas y solamente te platico una personal. Mira, en una ocasión en mi trabajo, ¿verdad?, yo me esforzaba ahí en este trabajo porque era un trabajo bien pagado, bien establecido para mí, y Dios me dio la oportunidad de entrar a esa empresa, y de repente las circunstancias se empezaron a poner difíciles de la nada, y yo me acuerdo, ¿verdad?, que fui a ver una directora, una mujer, eran 5 directores y solamente una mujer, y fui y le ofrecí un producto, ¿verdad?, de recursos humanos, un taller de liderazgo, ¿verdad?, de áreas y empresarial, para que lo realizáramos. Yo fui con todo, siempre de buenas y bien ante Dios, y fui y empecé a dar ese taller. Me dijo, más bien agendamos la fecha, salimos a un lugar y la gente lo veía normal, y yo veía a esta mujer normal. Pero me enteré hasta que llegué y platicando con ella un día antes de las sesiones, que su equipo tenía problemas graves y que ella estaba pasando por falta de producción y que bien las cosas no estaban funcionando para ellas. Entonces empecé a orar y Dios me dio gracia de una manera excelente, la verdad. Pudimos hacer ejercicios, dinámicas, ejercicios diferentes a lo que se hacían en otros lados, a talleres, a congresos, a diplomados que yo hacía. El Señor me llevó de la mano para poder bendecir ese grupo como de 80 personas. Mira, cuando yo llegué, ella estaba tan agradecida y yo decía entre mí, Señor, eres tú, Señor, porque lo que yo hice viene de tu mano. Llegaron, empezaron estaba en el área de producción ella, la dirección de operaciones, empezaron a darse resultados extraordinarios, la gente empezó a comunicarse, se arreglaron situaciones. Tú sabes que en 2 horas, en 3 horas no es fácil arreglar eso, pero Dios todo lo puede.
y me di cuenta que Dios se ocupaba de mí. Cuando yo buscaba al Señor, cuando yo estaba, ¿verdad?, ante la presencia de Dios, no es tiempo perdido, persona, familia, iglesia amada, no es tiempo perdido, porque Dios siempre, ¿verdad?, te da promesas y bendiciones extraordinarias. Wow, Señor, gracias, Señor. Mira, déjame darte otro ejemplo, ¿verdad? Casi para finalizar, otro ejemplo. Fíjate bien, vayamos a la historia también de esta mujer llamada ahí en primer libro de Samuel, ¿verdad? El capítulo 1, el verso 10 y 11. Tú te acordarás de aquella mujer llamada Ana, ¿te acuerdas? ¿Cómo se llamaba su esposo? Elcana, ¿te acuerdas o no? Y él tenía 2 esposas en ese tiempo, ¿verdad? En ese tiempo se permitía tener 2 esposas. Ok, 2 esposas, una llamada Penina y la otra llamada Ana. Aquí la diferencia es que Penina era una mujer menos agraciada que Ana, pero era una mujer que le había dado a este hombre Elcana muchos hijos. Pero Ana era más agraciada, pero era estéril. Y de repente lo que tú escuchaste como con Agar, la que no tenía hijos pues se afligía, y la que tenía hijos pues se llenaba de soberbia y le decía: tú estarás muy guapa, tal vez, pero aquí otra vez yo soy los que traigo los niños y el que hago feliz Elcana. Aunque este varón era consciente y le decía a Ana: no te aflijas, mira, yo también te amo, tú no necesitas hijos, tú me tienes a mí. Trataba de llevar adelante, ¿verdad?, las cosas bien en su hogar. Y qué difícil, ¿no?, esas situaciones. Y de repente, ¿qué hizo Ana? Empezó a ver cómo también esta mujer lo oprimía, ¿no? Quería que se fuera seguramente. Vete de aquí, déjamelo solo este hombre. Y de repente, ¿qué hizo Ana? ¿Sabes qué hizo Ana? Buscó la presencia de un Dios poderoso. Buscó y le dijo: Señor, ocúpate de esta aflicción que tengo. Ve la situación que estoy viviendo. Y dice la escritura ahí, en estos párrafos solamente que te voy a leer, de primer libro de Samuel 10, los versos 1. Primer libro de Samuel, capítulo 1, los versos 10 y 11. Y Ana, llorando y con el alma llena de amargura, se puso a orar al Señor e hizo esta promesa: Señor Todopoderoso, si te dignas mirar la aflicción de esta sierva tuya y te acuerdas de mí y me concedes un hijo, yo lo dedicaré toda su vida a tu servicio, y en señal de esa dedicación no le cortaré el pelo. ¿Qué dijo esta mujer? Señor, ocúpate de mi caso, Señor, porque tengo todo, Señor, pero lo que más deseo es un hijo. Y sabes, Señor, si tú te dignas en ver mi aflicción, el Dios que ve, yo ese hijo lo entrego al servicio de tu iglesia. Y prueba de ello es que nunca se le va a cortar el cabello. ¿Y qué crees que sucede? Obviamente Dios escucha esta petición. Y entonces en el siguiente capítulo, ahí miren, por favor, vamos a mirarlo allá. Vamos a ver el segundo, ¿verdad? Perdóname, ahí mismo en el primer libro de Samuel 1, pero ahora los versos 19 y 20. A la mañana siguiente madrugaron y después de adorar al Señor, regresaron a su casa en Ramá. Después Elcana se unió con su esposa Ana, y el Señor tuvo presente la petición que ella le había hecho. Así que Ana quedó embarazada, y cuando se cumplió el tiempo dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, porque significa que fue pedido al Señor. Obviamente esa oración, ¿cómo fue? Cuando esta familia subía cada año a darle gracias a Dios por todo lo que ha hecho, de repente Elcana le daba los recursos a Penina y le daba también a Ana, agradecían todo el favor que tenían de Dios, y dijo Ana: ores cuánto. Y empezó a derramar su corazón y a buscar ese Dios que no la abandonó, se ocupó de ella. Y mira, vamos a lo siguiente también para que veas cómo es esta cuestión. Vayamos directamente, ¿verdad?, allá a Lucas capítulo, fíjate bien, vamos a Lucas capítulo 1, versos 28 al 33. Lucas 1, del 28 al 33. Y vamos a ver cómo Dios se ocupó de lo más maravilloso, ¿sabes?, de su creación. Claro que sí, mira, vamos a ver ahí la historia de esa mujer hermosa llamada María, que muchas veces se nos pregunta: ¿creen en María? Por supuesto, porque María, igual que hoy, es una sierva, es una servidora de un Dios poderoso, así lo fue. Fíjate lo que dice la escritura, Lucas 1, 28, 33. El ángel entró en el lugar donde ella estaba y le dijo:
salve, llena de gracia, el Señor está contigo. María se sorprendió de estas palabras y se preguntaba, ¿qué significa esta visión que estoy pasando? ¿Verdad? El ángel le dijo, María, no tengas miedo, porque da miedo. Imagínate que de repente una joven, que se te aparezca el ángel de Jehová y que te diga, muy favorecida, jovencita, ¿qué onda, no? Pues son cuestiones sobrenaturales que no estamos acordes. Entonces tuvo temor. ¿Y qué le dijo el Señor ahí? El ángel, no tengas miedo, no temas, María, escúchame bien, fíjate bien lo que dice, ¿sí? Dice, escucha por favor, déjame buscarlo acá rápidamente para seguir en la lectura, ahí más adelante. Y entonces, ¿qué le dijo? No tengas miedo, pues tú gozas del favor de Dios. Ahora vas a quedar encinta, tendrás un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será un gran hombre al que llamarán Hijo del Dios Altísimo. Y el Dios dice, y Dios el Señor le hará rey como a su antepasado David, para que reine por siempre sobre el pueblo de Jacob. Su reinado no tendrá fin. ¿Te das una idea? Dios se ocupó de la humanidad. Dios no nada más se ocupó de María, ¿verdad? Sino de todo el mundo, de todo aquel que se atreva a creer en un Dios poderoso, que se ocupa de los que le reconocen, que se ocupa de las personas que dicen, necesito en este momento tu presencia, Señor. Wow, Señor. ¿Sabes que el ángel le dijo obviamente a María, muy favorecida? ¿Y sabes por qué le dijo muy favorecida? Como diciéndole, hoy, ¿verdad? El Señor, hoy encontraste gracia con el Señor. Hoy el Señor te va a favorecer, te va a dar algo impresionante. Vas a traer al Salvador de este mundo para que entonces, ¿verdad? Él crezca, Él muera en la cruz, resucite para el perdón de todos los pecados y para tener una vida diferente. Dime si no es hermoso esto. Dime si no tenemos un Dios que se ocupa, iglesia, persona que me escuchas. Dime si no es motivo de estar bien. Dime si no es que tu corazón se empiece a llenar de gozo y que tú vayas con el Señor hoy y le demandes y le digas, Señor, ve la aflicción, Señor, ve mi situación, ayúdame, Señor, ocúpate de mí. Y seguramente el Señor, como lo hizo con Agar, como lo hizo con Moisés, como lo hizo con el pueblo, porque no nada más favoreció a Moisés y a su familia, favoreció a todo el pueblo de Dios. Y termino, mira, ahí también más adelante, de repente cuando el Señor le dice a esa joven llamada María, vas a quedar embarazada, ella que dice, no soy casada, tengo un pretendiente llamado José, ¿verdad? Y de repente dijo, no te preocupes, no temas, yo voy a arreglar la situación. ¿Qué dijo María? Hágase la voluntad de Dios, se puso en sus manos. Y después el Señor trató con José. José al principio, cuando ella le platicó, dice la Escritura que la quiso dejar sin agredirla, pero después el Señor, ¿qué hizo? Le reveló en sueños este propósito, y ese maravilloso joven José aceptó las circunstancias. ¿Y por qué te digo más de él? Porque más adelante, ya cuando había nacido el niño Jesús, ¿verdad? De bebé, acuérdate que fueron algunos magos y le ofrecieron mirra y le ofrecieron oro y todo, y de repente el rey Herodes, que estaba matando, ¿verdad? Que tenía pues realmente temor de la profecía que iba ya a nacer el rey de reyes, ese hijo del Altísimo, ¿qué hizo? Le dijo a los magos, a los reyes, cuando lo encuentren avísame. Pero los reyes, el Señor les avisó y dijo, váyanse por otro lugar. Entonces Herodes se llenó de rencor y ordenó matar a todos los niños. Y sabes, Dios se ocupó también de María, de José y de ese bebé. Y le reveló en sueños y le dijo a José, levántate, vete, ¿verdad?, a Egipto, porque Herodes va a atentar contra la vida de este bebé. ¿Y qué hizo José y María? A la hora que fuera ellos, obedecieron y se fueron. Y efectivamente dijo, cuando muera Herodes, él puede regresar a la muerte de este hombre, regresa y empiezan a vivir una vida. Lo que te quiero decir es, Dios siempre se va a ocupar de ti y se va a ocupar de mí, ¿sí? Ok, amén. Entonces, ¿qué te parece si oramos con respecto? Padre amado, enséñame que tú eres el Dios que me ve, ¿sí? Que me ve, Señor. Señor, y cuando yo me aparte de ti, enséñame a volver y a someterme, Señor. Que aún las cosas que no me desagradan, tú las vas a transformar para darme una esperanza y un futuro. Gracias, Dios,
porque tú diste a lo que más amabas, Señor, porque tú te ocupaste de la humanidad y nos dices ahí en Juan 3:16 que de tal manera nos amas, ¿verdad? Que tú diste a lo que más amabas, a tu Hijo unigénito, a Jesús, ¿verdad? Para que todo aquel que en ti creamos, ¿verdad?, no nos perdamos, sino tengamos una vida eterna contigo. Gracias, Dios. Señor, hoy clamamos a ti y en medio de esta situación que estamos viviendo, te pedimos, Señor, que tú suplas toda necesidad, Señor, que traigas esperanza y fe, Señor, que nosotros podamos ver que no estamos solos, que tú eres un Dios que ve, que tú eres un Dios que conoce nuestro presente y nuestro futuro, que tú tienes atributos de Dios y no hay como tú, Señor, porque tú todo lo sabes, todo lo puedes y todo lugar, y tú, Señor, siempre estás viéndonos para procurarnos. Así es que, iglesia, persona que nos está escuchando, siéntase agraciada. Esto no es nada más para emocionar por emocionar, es una realidad. Dios, ¿verdad?, está empeñado y está al pendiente de nosotros. Él se ocupa de ti, se ocupa de mí, se ocupa de tu familia y se ocupa de tu futuro, porque Él ya está ahí. Iglesia, te mando un fuerte abrazo, que Dios te siga bendiciendo. Ánimo, no estamos solos. Dile al que está a tu lado a todos, Dios se ocupa de nosotros. Un saludo y un abrazo fuerte. Amén, pues le damos gracias a Dios, le damos la honra a Él porque verdaderamente se ocupa de nosotros. Sabes, la Biblia dice que Dios tiene un amor eterno por nosotros. Eso quiere decir que Él nunca empezó a amarnos y Él tampoco nunca va a terminar de hacerlo. Él nos considera importante, Él nos considera parte de su familia y estamos dentro de su plan. Entonces vamos a poner nuestras peticiones y nuestro corazón en sus manos para poder que este mensaje llegue a nuestro corazón y también se haga parte de nosotros, que sepamos que en Dios tenemos un futuro seguro, un futuro eterno y que Él es nuestro Padre que nos ama. Señor, te damos gracias porque tú no has empezado a ser fiel, sino que tú siempre has sido fiel, que tú eres verdadero, que tú nos acompañas, Señor. Si hay tribulaciones por enfermedad, Señor, o por trabajo, Padre eterno, por problemas familiares o por alguna situación con la que estemos batallando, la ponemos en tus manos, sabiendo que tú vas a poder obrar donde nosotros no podemos obrar. Nosotros nos rendimos ante ti para que toda nuestra vida sea para tu gloria y para tu honra. Te pedimos para que tú nos saques, Señor, de toda angustia, que tú nos saques de toda enfermedad y que nos permitas vivir conforme a tu voluntad, porque tus pensamientos son buenos para nosotros. Te bendecimos, Jesús. Amén. Y recuerda lo que dice la palabra, que sus pensamientos acerca de nosotros son buenos y son abundantes. En todos esos pensamientos que Él tiene sobre nosotros, piensa bien y quiere el bien para nuestras vidas. Él se encarga de nosotros y somos su proyecto y su obra a terminar. Te bendigo, te esperamos el domingo. Estate alerta.